Ya habiendo pasado por África, es el turno de Asia, un continente que presenta 4 representantes, ya hablaremos un poco de eso, y que además también tendrá a su anfitrión. Hoy hablaremos de Corea del Sur, Japón, Irán y Arabia Saudita, Oriente Medio y Oriente Lejano, aliados comerciales de a ratos, pero con una rivalidad brutal, donde los nacionalismos y la religión y la historia se entrelazan. Comenzamos un nuevo episodio de la previa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal, segundo episodio de la previa para hablar de Asia. Pasamos por África, como les decía, y hoy tocan los equipos asiáticos. Estamos para hablar de las 4 selecciones, sí, 4. Sé que la Asociación del Fútbol Asiático, la Confederación Asiática de Fútbol, son 6 las representantes, pero Qatar irá un video por separado, hay mucho para hablar de Qatar. Y para Australia tenemos otro plan. Obviamente a África la dividimos en 2 regiones. También podemos hablar de Asia siendo algo similar. Asia tiene más o menos 3 o 4 macro regiones. Podemos hablar de Medio Cercano Oriente, dependiendo desde dónde se analice, de Asia Central, del Lejano Oriente y del Sudeste Asiático. En términos geopolíticos también se habla de 2 regiones, Asia Pacífico y Medio Oriente. Más simple todavía. Lo interesante es que nos quedan 2 selecciones de cada conjunto, Corea y Japón, representando la zona más alejada del continente, y Arabia Saudita e Irán a la zona más cerca de Occidente. Obviamente, si quieren saber todo sobre las selecciones asiáticas y el resto de las participantes del mundial, deben descargarse la app de OneFootball, que trae la mejor cobertura para este mundial. Si como a mí los agarra trabajando o estudiando, es ideal para marcarte alertas y no perderte nada de esta cita mundialista. Así que nada, muchas gracias a la gente de OneFootball por patrocinar este video y a ustedes por descargarlo. El link en la descripción, es totalmente gratis. Si hablamos de la relación entre Japón y Corea del Sur, podemos decir que son una pareja con altibajos. Las cuestiones nacionalistas están como a flor de piel entre los dos, casi que de forma permanente, y esto obviamente se refleja en otros aspectos culturales, económicos y sociales. El conflicto de las rocas del Yankurt está como siempre ahí latente. Por las dudas y para situarlos, es un archipiélago, ¿sí?, ocupado por Surcorea, pero reclamado por Japón. Es una de las razones más habituales para que afloren los nacionalismos, ¿sí?, el tema de la ocupación de ese territorio, y que además las islas en sí tienen solo 2 habitantes surcoreanos y una guardia costera, no más. Pero ¿qué pasa? El tema es que lo que importa ahí son los recursos naturales. El potencial nuevo combustible, el hidrato de metano y las enormes reservas ictícolas en la zona son obviamente un interés para ambas economías. También podríamos hablar de la penetración cultural de un país en relación al otro, los videojuegos y el anime japonés y el K-pop surcoreano como principales abanderados. De hecho, encuestas a ambas poblaciones afirman que más de la mitad de las poblaciones, tanto de Japón como de Surcorea, habla de la influencia negativa de la cultura del otro. A ese nivel el nacionalismo. Después de eso, un intento de juntarse fue la conocida por todos obviamente Copa del Mundo del 2002. Ese mundial fue el primero en hacerse entre 2 países, fue el primero en hacerse fuera de Europa o América, y tenía que ver un poco con la mejora de las relaciones diplomáticas entre ambos 2 países. Para Estados Unidos, por ejemplo, es de masivo interés que esos 2 se alíen para hacerle un contrapeso real a Corea del Norte o China, por ejemplo. Si bien el mundial desde lo económico fue interesante para los 2 países, por ejemplo, Corea del Sur creció 1 punto de su PBI en ese año y un poquito menos Japón. Sumaron más de medio millón de turistas cada uno, se dieron a conocer muchos aspectos culturales y demás. No obstante, la imagen que dejaron el tema arbitral, por ejemplo, en las fases finales, tanto con Corea del Sur como con Japón, nos dejaron una sensación un poco fea. Asimismo, post mundial tampoco mejoraron mucho las relaciones entre ambos países a nivel económico, con un enfrentamiento brutal, con denuncias en la Organización Mundial de Comercio. O sea, está todo tensamente bien, pero en realidad está todo mal. En relación al fútbol, creo que Japón es de las 2 selecciones la que tiene más forma de equipo. Sin tantas grandes individualidades, podemos pensar en lo que puede hacer Minamino, Daisen Maeda y Take Kubo en la zona más ofensiva, y por supuesto la dupla de centrales que para mí es interesantísima con Maya Yoshida y Takehiro Tomiyasu, que lo llevo en el corazón como buen gunner que soy.
En el campo, un 4-3-3, como la mayoría de las selecciones africanas que salieron en el episodio pasado. Es el esquema base y buscan generalmente un juego por las bandas. Aprovechan mucho la velocidad en esas zonas, en las zonas de banda, pero no intentan ser tan propositivos con la pelota, no intentan ir al frente, sino que se ha podido ver, o al menos he visto en los últimos amistosos y demás, de que se abroquelan un montón en el fondo e intentan ser un equipo de respuesta, justamente aprovechando esa velocidad. En el caso de Corea del Sur, podemos hablar que tiene el síndrome del mané asiático. Es decir, Heung-min Son arrastra una lesión y es duda para el comienzo de la Copa del Mundo. Se presume que va a estar, de hecho. Hay sponsors que han hablado ya y han hecho algunos guiños sobre la participación de Son en la Copa del Mundo. Pero al momento que estoy grabando esto no hay lista oficial, por lo tanto Son no está convocado todavía. Obviamente yo creo que va a estar y que a lo sumo se perderá el debut de la Copa del Mundo. Es otro equipo que se planta con un 4-3-3, como seguimos hablando de esquema predominante, en donde el poder lo tiene arriba, con lo que puede ofrecer con el hombre del Tottenham que estábamos hablando y con Hwang Hee-chan, que también experiencia de Premier, RB Leipzig y demás, RB Salzburg, perdón, y demás. Y que obviamente me encantaría, al menos a mí, verlos combinarse con Kang In Lee, que es otro jugador recontra interesante, pero bastante más joven. No tengo claro que Kang In Lee sea titular en este equipo, creo que no lo va a ser de hecho. En mi caso, a mí me da la sensación de que Corea del Sur tiene como un techo demasiado bajo y que los jugadores mencionados son esos grandes responsables de sostener ese techo para que no se les venga abajo, y no solo eso, sino que empujarlo hacia arriba para hacer que el nivel del equipo crezca mucho más y que sean cada vez más competitivos. Me parece que es durísima la tarea de Paulo Bento en un grupo que, como les dije en el video de África, es el grupo de la muerte, es un grupo recontra complejo, donde además de a la mejor selección africana también tendrán que enfrentar a Uruguay y a Portugal. Nos vamos unos cuantos miles de kilómetros, o venimos unos cuantos miles de kilómetros atravesando toda Asia para llegar al otro gran duelo. Iraníes y saudíes. No son los mejores amigos, ni mucho menos. La clave de su conflictividad, trasladada al fútbol obviamente, es la religión, ¿sí? Como sabrán, o si no se enteran ahora, el Islam tiene dos grandes ramas, hay alguna más, pero dos grandes ramas que son los suníes y los chiitas. Esto nace así rápidamente y de muy mala manera, sepan disculpar, nace a partir de la muerte del profeta Mahoma y lo que se iba a hacer con su sucesión. Unos afirman que debe ser alguien cercano al profeta que siga sus enseñanzas, y otro grupo dice que debe ser alguien de su familia. Ahí aparecen dos personajes. En primer lugar, el que iba a seguir sus enseñanzas, alguien cercano a él, que es Abu Bakr Suní, y que además después aparece alguien de su familia, su yerno, Ali ibn Abi Talib. Allí nacen las dos facciones: los chiíes, partidarios de Ali, y los suníes, gente de la tradición, llevados a las lenguas locales. En términos poblacionales actuales, los suníes son la mayor parte del mundo islam, mientras que los chiíes son apenas el 20%, y estos siendo como bastante generosos en ese sentido. No voy a entrar en las diferencias entre uno y otro, las pueden buscar. De hecho, les voy a dejar algún link en la descripción donde pueden ver un análisis más pormenorizado de esta rivalidad que está buenísimo, de Editorial Puskas, que ha sido la fuente de este video. Pero también sí podemos hablar de que las diferencias pueden basarse en el fanatismo por unos y por otros. De hecho, por ejemplo, los chiíes se llegan a autoflagelar en algunas conmemoraciones importantes, mientras que los suníes no le dan importancia a esas conmemoraciones. Incluso aducen que los chiíes son herejes, a ese nivel de diferencias dentro de una misma religión. Obviamente esto se traslada al fútbol. Han tenido incontables duelos, incontables rivalidades súper feroces a nivel tribunas y demás. También hay otros eventos a nivel religioso en el medio que no da para comentar ahora porque el video sería larguísimo, pero de verdad es una rivalidad de muchísimos años. Voy a puntualizar un partido entre ambos. Es en las eliminatorias de cara al Mundial del 2010. En el estadio Azadi de Teherán, más de 100.000 personas, abarrotado, gana Arabia Saudita 2-1. Hay un festejo que hacen los árabes en ese momento, se llama Danza de las Espadas, que es una provocación literal al público iraní. El público iraní se pone totalmente furioso y no termina mal, pero sí se tomó como una afrenta un poco jodida. Ese mismo año tenemos revancha, pero a nivel clubes. El Sobahan juega con el Al Hilal de Arabia Saudita en las semifinales de Champions. Avanza el equipo iraní
y obviamente hace como una especie de parodia del equipo, de aquel festejo en ese partido de Irán y Arabia Saudita en el estadio Asadi. Totalmente termos los dos, impresionante. Yendo un poco al fútbol, a lo actual de las dos selecciones, no hay mucho para decir. Irán ha tenido un camino súper complejo a esta Copa del Mundo. De hecho, a nivel interno, el tema de la situación del asesinato por parte de la policía iraní de la joven Mahsa Amini ha dividido mucho autoridades, al plantel, conversiones cruzadas, protestas y censuras por parte de los medios de ese país. En este contexto, Carlos Queiroz está haciendo lo que puede, y lo que hemos visto ha sido que ha plantado un 4-5-1 muy rocoso, difícil de entrarle, donde se sostiene obviamente a nivel ofensivo por tres grandes hombres, que son Alireza Shakambahans, creo que lo dije espantoso, Sardar Azmoun, mucho más fácil de pronunciar y mejor jugador, y obviamente el goleador del Porto y uno de mis jugadores preferidos del fútbol asiático, Mehdi Taremi. Hay que ver lo que puedan lograr. Yo no les tengo para nada fe, tienen un grupo bastante complejo y que además es una selección que de esos tres jugadores, sacando esos tres jugadores para atrás, carece de bastante nivel. En el otro bando, otro extranjero, el francés Hervé Renard, intentará con Arabia Saudita hacer un papel digno. Obviamente base de jugadores del medio local. A mí me interesa siempre en ese 4-3-3 también que va a plantar, como otro montón de selecciones que ya mencionamos, lo que puede hacer Al-Darsari en la banda izquierda, como extremo izquierdo. Es tal vez el mejor jugador, un veterano de 1000 batallas, tiene 31 años recién, pero más de 70 partidos con la selección, juega es una banda y es de lo mejorcito que puede ofrecer Arabia Saudita desde ese costado. La verdad, no creo, de hecho lo veo hasta peor equipo que Irán en este preciso momento. Hay otro jugador que a mí me interesa mucho, que jugaba al menos hasta hace un tiempo en el Al Hilal, que era Kano, que es un mediocampista, Mohamed Kano que es un mediocampista fuertísimo, duro, de esos que te pega 7 veces antes de que toques el piso, pero veremos en verdad lo que puede hacer Arabia Saudita. ¿Ven posible ustedes una sorpresa de una selección asiática? ¿A qué bloque ven mejor? ¿Al de Oriente Medio o al de Lejano Oriente? Los leo en comentarios, obviamente me dejan cuál es, sacando a Son, la mejor individualidad de estas 4 selecciones. Y además les digo que se pueden sumar a la gente de acá al costado haciéndose miembros del canal si se lo pueden permitir. Y por supuesto que pueden ver el video que les dejo acá abajo. También pueden suscribirse, dejar su like, todo eso está muy bueno. Nos vemos en próximos episodios de la previa. Abrazo grande, que pasen muy bien. Chau chau.